En primer lugar, bueno, pues bienvenidos todos y bienvenidas todas a esta invitación de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera a una actividad más. Esta actividad de hoy, pues, es la segunda sección del ciclo tesis, con la que la Academia pretende dar a conocer a los antequeranos que personas, que hombres y mujeres antequeranos, jóvenes, obtienen el título de doctor, por eso precisamente el título de tesis, presentan sus tesis doctorales, en una doble faceta. Por un lado, autores antequeranos, como es el caso, o tesis que traten sobre Antequera, aunque los autores no sean antequeranos. El ciclo se inició hace ya unos pocos meses, precisamente con Miguel Ángel, que lo he visto entrar por ahí. Miguel Ángel Melero Vargas fue el que inauguró este ciclo hace escasos meses, y nos presentó su tesis sobre el periodo de la República y la Guerra Civil Antequerana. Este ciclo seguirá en los próximos meses, ya hay varias personas contactadas con ella en cartera, y en los próximos meses pues se producirá otra sesión más. Hoy nuestro invitado pues es Antonio Jesús Pinto Tortosa. Muchos de nosotros lo conocemos. Nació en Antequera hace apenas 30 años, en el año 1983. Aquí en Antequera estudió en el Colegio de los Carmelitas y posteriormente en los colegiales, y posteriormente obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad de Málaga en el año 2006. El año siguiente, en 2007, obtiene el máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz, y desde marzo de 2012, hace 2 años, pues es doctor en Historia. Profesionalmente, entre 2012 y 2014 ha sido profesor de Ciencias Sociales en un instituto de Madrid. En la actualidad es profesor adjunto en el Departamento de Educación y Desarrollo Profesional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Madrid. En ella imparte didáctica de las ciencias sociales, coordina trabajos de fin de grado y además imparte clases en un máster universitario de formación del profesorado en la especialidad de Geografía e Historia. En 2009 realizó su tesina sobre un tema antequerano. El título, que vio poco tiempo después, se vio en formato libro, editado en 2009, con el título del el medio agrario andaluz ante la llegada del liberalismo, las revoluciones de 1835 y 1836 en Antequera. Fue presentada fue fruto de su investigación que hizo para el máster de Estudios Hispánicos de la Universidad de Cádiz en el año 2007, y como digo, se publicó en Antequera en el 2009. Y en el prólogo de este libro, uno de los codirectores de esa tesina, Manuel Morales Muñoz, pues comenta lo siguiente sobre el libro. Dice que se trata de un claro ejemplo de lo que debe ser todo buen trabajo de investigación. Nos permite avanzar en el conocimiento de la historia del liberalismo español del siglo XIX, y es una obra necesaria para quien quiera acercarse a la historia de la Antequera contemporánea. Posteriormente obtiene el título de doctor, como digo, en marzo de 2012, con una tesis doctoral cuyo título es Una colonia en la encrucijada, Santo Domingo entre la Revolución Haitiana y la Reconquista Española, 1791-1809. He de aclarar que el motivo de invitarle a compartir con nosotros su tesis doctoral, evidentemente, es un tema no antequerano, un tema que nos cae muy lejos. Entonces, lógicamente, nos va a hacer un breve apunte sobre esa tesis, pero se va a centrar más que en su tesis, en su tesina, que sea un tema específicamente antequerano. Esta tesis doctoral la defendió en marzo de 2012, contando con una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Durante esos años de elaboración de la tesis estuvo becado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, con una beca del Ayuntamiento de Madrid, y en esos mismos años pues realizó 3 estancias en el extranjero en las universidades de Londres, Nueva York y Pittsburgh. Con respecto a sus publicaciones sobre Antequera, además de la tesina, que como digo vio la luz en forma de libro, ha publicado muy recientemente un libro que se llama Un trienio en la sombra, que es un relato histórico en forma de novela, que está centrado en la Antequera de mediados del siglo XIX. Se centra en el asesinato de Antonio Robledo Checa en el mes de diciembre de 1840 a las puertas de la iglesia de San Pedro, y que es la causa del monolito funerario que existe actualmente en la plaza de la iglesia de San Pedro. El asesinado, Antonio Robledo Checa, era un personaje, bueno, de las familias notables de Antequera de la época, era tío de Francisco Romero Robledo. Este libro, como digo, lamentable e incomprensiblemente lleva un mes presentado y no está en la librería de Antequera. Interesantísimo. Ayer me lo dejó Pepe, que es suyo. Yo es que no he conseguido comprarlo. Y anoche pues me bebí casi medio. Y es pues es una novela muy interesante. Este relato novelado me ha traído a la memoria otros relatos similares que cogen trozos de la historia antequera y convierten en una novela con un lejano antecedente en la jarra de Azucena del malagueño Salvador González Anaya a mediados de los años 40, que está en torno a la restauración de la Colegiata de Santa María, y luego más recientemente los 2 relatos de Antonio Parejo, La memoria de la ciudad de Dios y La Antequera de Washington Irving. Entonces tiene esos 3 antecedentes y por lo que he leído, un tercio del libro me ha dado tiempo más o menos, es un digno continuador de esos relatos. Bueno, pues solamente eso. Como me ha comunicado que no quería extenderse demasiado, tampoco me voy a extender yo mucho y le dejo la palabra. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, primero buenas noches, buenas tardes, noches a todos. ¿Se me oye bien lo primero? ¿Así? Vale. Pues primero agradecer antes que nada a Juan y a Pepe y a la Real Academia como institución por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes hoy parte de mi investigación. Siempre es grato venir a la que ha sido y a la que es la tierra de uno y ver siempre caras amigas, caras conocidas y compartir un ratito, ¿no? Contando lo que uno hace, que aparentemente no debería ser de demasiado interés, pero bueno, se agradece que el público ponga siempre un punto de interés en el asunto. Como ha dicho Juan, este ciclo tesis está centrado en estudios doctorales de doctorado sobre tema local. Mi tesis doctoral no es sobre tema local, entonces precisamente por eso, con permiso de la organización, minimizo un poco, voy a hacer una breve introducción sobre lo que fue mi tesis de doctorado y a continuación la parte más larga de la ponencia va a versar sobre Antequera en la época liberal, en concreto centrándome en 3 aspectos que son la fundación del Partido Demócrata en España, el papel que tuvo un antequerano en ese acontecimiento histórico y luego la consideración que mereció Antequera a las autoridades del momento por la pujanza que tuvo la democracia y el progresismo en la ciudad a finales del reinado de Isabel II. Entonces, si les parece, con su permiso, activo la presentación y empezamos a hablar un poquito de la tesis de doctorado. Verán, yo la tesis doctoral comencé a hacerla en el año 2008, llevaba ya un tiempo estudiando sobre la Revolución Liberal y el periodo isabelino en Antequera, pero se me concedió una beca de doctorado para ir a hacer la tesis al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en 2008, y como el grupo que me acogió era un grupo de estudios del Caribe y mundo atlántico, pues tuve que cambiar de tema y empezar a estudiar precisamente eso, ¿no? El ámbito caribeño. Y con la esperanza de regresar paulatinamente a estudios antequeranos. Entonces, haciendo una lectura de los principales acontecimientos sobre los que merecía la pena seguir investigando para un poco aumentar la historiografía con una aportación notable,
decidí centrar el estudio de la tesis en el impacto de la revolución haitiana, la revolución esclava de Haití, que ocurrió en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, en 1791, el impacto que tuvo en Puerto Rico y Santo Domingo, que eran dos colonias españolas. El impacto en Cuba se ha estudiado mucho, pero Puerto Rico y Santo Domingo necesitaban ese estudio. Entonces yo empecé a hablar un poco y empecé a profundizar en este aspecto. Para entender el contexto voy a hacer una pequeña introducción histórica y prometo no extenderme mucho, ¿vale? La revolución haitiana, como digo, ocurre en 1791, estalla en agosto de 1791. 2 años antes, en Francia, el 14 de julio de 1789, algo que se representa en esta imagen, las masas de París se sublevan contra la monarquía y provocan un cambio de sistema político y un cambio de era. Se supone que la Revolución Francesa, que marca el fin del antiguo régimen, es al mismo tiempo el indicio del final de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea desde la perspectiva de Europa occidental y de Occidente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Francia no es un país solo, Francia tiene colonias. Y en ese momento el boca a boca, como la sociedad actual, funciona. Entonces, la noticia de lo que ocurre en Francia, tarde o temprano llegaría a las colonias, que fundamentalmente en el Caribe eran Guadalupe, Martinica y lo que hoy es Haití, que en la época se llamaba Saint-Domingue, que era la versión francesa de Santo Domingo. Vale. Pues la noticia de lo que había pasado en Francia llega al Caribe en septiembre de 1789, es decir, 2 meses más tarde. Y claro, a priori no tiene que suponer ningún problema que la Revolución Francesa se contagie a las colonias. Era lo que estaba pasando en la metrópoli, lo normal era que el eco llegase a las colonias y punto. ¿Dónde venía el elemento interesante? El elemento interesante venía en que Haití, lo que hoy es Haití en ese momento, Saint-Domingue, era una colonia que estaba liderando el mercado de producción azucarera mundial. Y lo más importante todavía de Haití en ese momento es que tenía alrededor de 500.000 de habitantes y de ese 500.000 de habitantes 40.000 eran blancos y 450.000, 460.000 eran negros. 400.000 esclavos y unos 40.000, 50.000 negros y mulatos libres. Es decir, ahí ya sí había problemas. Si la población negra de Haití comenzaba a reclamar libertad, igualdad y fraternidad y equiparación de derechos con los blancos, era muy posible que esa rebelión deviniese en un suceso violento y que la población blanca de Haití fuese masacrada. Y así ocurrió. Es decir, la noticia de la Revolución Francesa llega allí en septiembre de 1789, como yo decía, y 2 años más tarde, en la madrugada del 21 al 22 de agosto de 1791, pasa lo que se representa en esta imagen. Es un acontecimiento que está a medio camino entre el mito y la realidad. Los esclavos de la provincia del norte de Haití, que era la principal zona azucarera, celebraron una ceremonia vudú y, en medio de esa ceremonia, juran destruir a todos los blancos. Y eso fue lo que pasó. Durante 13 años, todo Haití fue presa de una revolución esclava, negra, que acabó en 1804, en enero de 1804, con la independencia de la primera república independiente negra de la historia de la humanidad. Antes incluso de que se fundase Liberia, en África, por iniciativa del presidente norteamericano James Monroe. Es decir, esto sí era una revolución en sentido estricto, porque era un movimiento que había sacudido los cimientos de la sociedad en el momento. Nadie se pensaba que los esclavos tuviesen conciencia para llevar a cabo un proceso de estas características, y lo hicieron. ¿Vale? Aquí pongo una imagen de una de las escenas de guerra de la Revolución Haitiana. Tradicionalmente, ¿cómo se interpreta la Revolución Haitiana? Es un eco de la Revolución Francesa. De hecho, lo que yo les he explicado hasta ahora va en esa misma dirección. ¿Qué ocurre? Que yo empiezo a investigar sobre la Revolución Haitiana y en el otoño de 2009 me voy a Londres, paso 3 meses en Londres. Y en los archivos el personal me asesora sobre cuáles son los fondos que tengo que consultar, y uno de ellos era la documentación del Ministerio de Guerra en ese momento, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y tuve la gran fortuna, he de decirlo, de en uno de los expedientes localizar un dossier que se titulaba en francés, el título en francés, en español traducido venía a decir más o menos notas extraídas de los testimonios de los individuos que presenciaron la Revolución Haitiana. Y en ese dossier, el primer documento, sin nombre y sin fecha, decía: la opinión general en la colonia es que la revolución ha sido provocada por los españoles. Claro. ¿Cómo se puede interpretar que España, que era un país de antiguo régimen, provocase una revolución que, como se había creído tradicionalmente, estaba inspirada en la Revolución Francesa, en un sistema político contrario al que había en España en ese momento? Para despejar la duda, les pongo este mapa. Haití
y la República Dominicana, lo que era en la época Santo Domingo y Saint-Domingue, comparten el mismo territorio, la misma isla, la isla de la Española. La isla de la Española tiene este nombre porque es el primer lugar donde ponen los colonos españoles pie en tierra cuando llegan al Nuevo Mundo. Colón, cuando desembarca precisamente en las costas haitianas a finales del siglo XV. Y los españoles la establecen como su primera colonia y ocupan toda la isla. ¿Qué pasa? Que poco a poco se dan cuenta de que el oeste de la isla, que es lo que aparece ahí en verde, no sé si se aprecia bien el color, es una zona muy montañosa, el terreno es improductivo y no tiene mucho sentido estar ahí, ocupando esa zona. ¿Qué hacen? Poco a poco se van yendo y se van concentrando en el este de la isla. Pero, con permiso, me voy a levantar para hacer una indicación, pero esta isla de aquí, que era la isla de Tortuga, era una isla que había servido de punto de parada de bucaneros y de piratas franceses, históricamente. ¿Qué pasa? Que los piratas franceses, cuando se dan cuenta de que los españoles están yendo, dicen, bueno, pues es nuestra ocasión para asentarnos ahí. ¿Y cómo reaccionan los españoles? Una cosa es que nos vayamos y otra cosa es que nos usurpéis ese territorio. Entonces comienza a haber una guerra durante todo el siglo XVII. Pero desafortunadamente para España, esa guerra coincide con un momento en el que España, en el concierto europeo, está en decadencia. Es un país en crisis y pierde conflictos contra todas las grandes potencias europeas sistemáticamente, hasta el extremo de que en 2 tratados de paz, la paz de Nimega y la paz de Ryswick, se reconoce que Francia es la legítima posesora del oeste de la isla de la Española. Entonces, los españoles vieron tradicionalmente esa zona como algo que se les había arrebatado de manera ilegítima y que tenían que recuperar. Y ahí llega el momento. En 1789, cuando llegan las noticias de la Revolución Francesa a la isla, muchos franceses monárquicos cruzan la frontera y se van a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque Santo Domingo es español, España es un país de orden, es un país de antiguo régimen y ahí no vamos a tener problema. Y esos emigrados franceses, junto con el gobierno colonial español, conspiran. ¿Y cómo conspiran? Venden armas, municiones y alimentos a los esclavos rebeldes a través de la frontera para que se subleven, maten a los blancos y cuando los blancos hayan sido masacrados, ellos se encargarían de mandar sus tropas al oeste y reconquistar toda la isla. No solamente es una hipótesis de trabajo, sino que durante todos los años del doctorado yo fui capaz de localizar una documentación inapreciable, que es la correspondencia de 2 generales esclavos con las autoridades de Santo Domingo, por la cual, 2 años más tarde, en 1793, España reclutó a un contingente muy abundante de esclavos negros al servicio de Carlos IV contra los franceses del oeste de la isla. Entonces, así se rompía un poco la interpretación tradicional de la Revolución haitiana como eco de la Revolución Francesa. La Revolución haitiana podía haber sido un eco de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo fue un complot contrarrevolucionario urdido por los emigrados franceses y por la monarquía española. Y hasta aquí la hipótesis básica que yo quería explicar de mi tesis doctoral. Si quieren más adelante en un debate, pues puedo aclarar las dudas que hayan podido surgir. Ahora, como les anticipaba al principio, ya dejo la investigación en la década de 1840. A ver, yo a la hora de plantear esta investigación tenía una hipótesis de partida que también quería un poco contestar. Tradicionalmente se ha pensado que a lo largo del siglo XIX España fue un poco a la zaga de Occidente. Todo lo que pasaba en Europa y todo lo que pasaba en el mundo occidental en general, en España pasaba con retraso. La Revolución Francesa ocurre en 1789. En España la monarquía absoluta no cae hasta 20 años más tarde, 1808, cuando comienza la Guerra de Independencia. Las revoluciones liberales en Europa empiezan en 1830. En España no ocurren hasta 3 años más tarde, 1833. Las revoluciones democráticas de 1848 en España no hay eco hasta 6 años más tarde, 1854. Y aún así no se puede considerar que haya una revolución verdadera hasta 1868, que es cuando ocurre la Gloriosa, que obliga a Isabel II a exiliarse. Entonces, como digo, ¿no? En el siglo XIX España ha tenido tradicionalmente el cartel de ir a la zaga de lo que había pasado en el resto de países, ir un poco por detrás, varios pasos por detrás. Pero, en medio de ese panorama general, hay una gran excepción, que es el acontecimiento del que yo quiero hablar aquí. En 1848, como les decía, hay una oleada revolucionaria en toda Europa y son revoluciones de signo nacionalista y democrático, y esas revoluciones provocan, por ejemplo, la caída de la monarquía en Francia y la proclamación de una república que luego dio lugar al imperio de Luis Napoleón Bonaparte, de Napoleón III. Pues al año
En España, en 1849, un grupo de intelectuales de diverso cuño y con intereses también bastante contrapuestos se reúnen en una vivienda particular en Madrid y fundan el Partido Demócrata Español en 1849. Y entre esos intelectuales estaba un antequerano, Manuel María de Aguilar, en cuya casa además se celebró el acto de fundación del Partido Demócrata Español y se firmó el acta fundacional del Partido Demócrata Español. Entonces, el objetivo que yo tengo aquí es explicarles a ustedes brevemente la evolución del reinado isabelino hasta la década de 1840, luego el contexto en el que se funda el Partido Demócrata Español y después ver un poco qué postura tiene Antequera desde el punto de vista político que provocó los desvelos de las autoridades isabelinas de la época, porque en las autoridades del final del reinado isabelino consideraban Antequera una ciudad peligrosa y sediciosa, por los motivos que a continuación vamos a ir viendo. A ver, esto se ralentiza un poco. Ahí estamos. Hablamos del comienzo del reinado de Fernando VII, perdón, del reinado de Isabel II. Fernando VII se muere en el otoño de 1833 y cuando se muere deja un país en una situación bastante complicada. Fernando VII solamente tenía 2 herederos y los 2 eran mujer. Isabel Clara Eugenia, que era su hija mayor, y Luisa Fernanda, que era su hija menor. Hasta ese momento las mujeres no habían podido reinar en España porque imperaba la ley sálica. Si se seguía respetando esa norma, quien sucedería en el trono a Fernando VII debía de ser su hermano Carlos, que era defensor del antiguo régimen y era una persona tradicionalista de mentalidad. Sin embargo, la clase política de la época creía que había que comenzar a abrir el país y abrir el régimen político a la nueva época. Por eso se apoyó la monarquía de la hija mayor de Fernando, de Isabel Clara Eugenia, Isabel II, que cuando accede al trono tiene solo 3 años. ¿Qué ocurre? Que como la hija del rey es menor de edad, se establece una regencia controlada por su madre, por María Cristina, la regente María Cristina, que se supo rodear de una serie de personajes bastante hábiles que comenzaron a desmontar el antiguo régimen desde dentro e introducir pequeñas reformas dentro del reino. Entre esos intelectuales figuraba, por ejemplo, Javier de Burgos, que es el autor de la división administrativa que está en vigor en la actualidad en España, los hermanos Cea Bermúdez, etc. Pero, al mismo tiempo que Isabel II sube al trono, estalla la guerra civil, porque su tío Carlos no la reconoce como heredera, se va con sus partidarios y con un ejército bastante nutrido al norte de España y hace de Euskadi, Aragón, Navarra y Cataluña su fortín. Estalla la primera guerra civil de la historia contemporánea de España, que es la guerra carlista. En ese contexto se van haciendo poco a poco reformas en el reino. Una de las más notables, por ejemplo, la desamortización. La desamortización que significaba la expropiación de los bienes de la Iglesia para cultivarlos, para que se pusiesen en cultivo por parte de la burguesía de los negocios y que esas tierras pudiesen ser productivas y aportar a la riqueza del país. La desamortización se puso en vigor después de la Revolución de 1836, que está representada en la escena que está a la derecha de ustedes. Bien, las reformas van avanzando, la guerra civil, la guerra carlista también avanza, y en el año 1839 el general Espartero, que aparece a la izquierda, vence a los carlistas. La guerra carlista acaba y los derechos de Isabel II ya parecen no estar contestados. 1839. Y un año más tarde, el general Espartero, mediante un pronunciamiento militar, accede al poder. Con su partido, el general Espartero era la cabeza del Partido Progresista, que era el partido partidario, valga la redundancia, de reformas más avanzadas en el contexto de la época. Frente a él estaba el general Narváez, el Espadón de Loja, que era cabeza del Partido Moderado y que era partidario de reformas, pero siempre dentro de un control concreto. Vale. El general Espartero se mantiene en el poder 3 años, de 1840 a 1843. Y pronto los miembros de su partido se desilusionan, porque se dan cuenta de que Espartero, por encima del progresismo, lo que quiere es su propia ambición, su propio poder. Lo que acaba es liderando un régimen personalista. Entonces pierde mucha fuerza y en 1843, mediante otro pronunciamiento militar, que fue un mal de España en aquella época, y no tan en aquella época, en 1843, el general Narváez, mediante otro pronunciamiento, decía, accede al poder como cabeza del Partido Moderado. Es decir, España se escora de un bando del liberalismo, del bando más avanzado, al bando algo más conservador. Y es en este momento, en 1843, cuando se instaura un periodo de gobierno isabelino que se ha conocido tradicionalmente como la década moderada.
Son unos 11 años aproximadamente, entre 1843 y 1854, en los que el Partido Moderado gobernó de manera incontestable en España. Y además tenía el apoyo tanto de la regente María Cristina como de la propia reina. Apenas han transcurrido 5 años desde que se inicia la década moderada, en 1848, cuando estalla la revolución en toda Europa. La oleada revolucionaria que sacude los cimientos de Europa. Es una revolución de signo democrático por primera vez en la historia de Occidente. ¿Qué es lo que piensa el general Narváez en este momento? La revolución tiene su epicentro en Francia. Francia es vecina de España. Cuidado, no nos vayamos a contagiar. ¿Qué es lo que hizo entonces? Reforzó la frontera para evitar el contagio revolucionario y al mismo tiempo suspendió las garantías constitucionales, disolvió las Cortes e instauró una dictadura personalista. Suspendió todo derecho, se impuso un estado de excepción, ¿vale? En ese contexto quedaba poco margen de maniobra para cualquier tipo de alternativa política. Sin embargo, sorpresivamente, un año más tarde de esas iniciativas, en 1849, es cuando les dije al principio que se funda el Partido Demócrata en España, en 1849. Entre los inspiradores iniciales del Partido Demócrata, que luego fueron figuras destacadas de la democracia y del Partido Republicano, figuraban Emilio Castelar, de izquierda a derecha Emilio Castelar, Fernando Garrido, Nicolás Rivero y Francisco Pi y Margall. Tanto Castelar como Pi y Margall acabaron siendo presidentes de la Primera República, décadas más tarde. Aunque el Partido Demócrata Español se fundó en 1849, las conversaciones para la fundación venían de atrás, venían de 1843. Y vienen de 1843 porque surgen esas conversaciones justo cuando Espartero está llegando al final de su poder. Hay sectores del Partido Progresista, como decía, que están totalmente desilusionados. Espartero había prometido reformas, se ha olvidado de las reformas y lo que busca es su propio poder. Entonces, esos sectores del Partido Progresista desilusionados son los que empiezan a pensar otra alternativa. Hay que llevar las reformas más allá. Hay que abrir el régimen político a la gente del pueblo, a la gente del pueblo masculina. Todavía la idea de sufragio universal en sentido absoluto no existía en este momento en la clase política española. Y son ellos los que dicen, bueno, pues tenemos que plantear una alternativa política, con una máxima: jamás vamos a defender el cambio por la violencia, vamos a defender el cambio siempre por la vía pacífica y la reforma desde dentro, nunca llevando a la gente a la calle. Esas negociaciones, esas conversaciones empiezan en 1843, van desarrollándose y en 1849 es cuando Ordax Avecilla elabora el manifiesto del Partido Demócrata que se firma en la casa de nuestro conciudadano, de Manuel María de Aguilar. ¿Quién era Manuel María de Aguilar? ¿Quién era? ¿Y de dónde venía su trasfondo político? Aquí es donde yo me quiero centrar. Este no es él, esto no es un engaño, este es su padre. Su padre... voy a hablar de su padre y de su familia para ver un poco de dónde recibe Manuel María de Aguilar la influencia política que luego él plasma en sus escritos y en su carrera política como tal. El padre de Manuel María de Aguilar, que se llamaba igual que él, había sido embajador de España en Portugal durante la regencia de Espartero, pero como pasó con buena parte del progresismo, también se desilusionó con Espartero y entonces comenzó a buscar alternativas. Esa influencia política es la que recibe su hijo, por eso su hijo se suma a la carrera para fundar el Partido Demócrata desde 1843 hasta 1849, y por eso su hijo estuvo presente en la fundación del Partido Demócrata. Pero mi pregunta viene aquí. Manuel María de Aguilar, cuando funda el Partido Demócrata, ¿bebe solo de lo que él ha visto en su familia, de lo que ha oído en su familia, de la formación política que le ha dado su padre? ¿O también bebe de la orientación política que existe en su ciudad natal, en Antequera? Desde mi punto de vista, después de haber analizado las fuentes de la época, en concreto las actas capitulares, yo defiendo que él bebió de las dos influencias, tanto de lo que vio en su casa como del clima político que se respiraba en Antequera. Porque en Antequera, desde 1840 en adelante, cada vez que el ayuntamiento tuvo que elegir entre posicionarse a favor del Partido Moderado o a favor de las reformas más abiertas del Partido Progresista, siempre se colocó del lado del progresismo. Por ejemplo, 1840, pronunciamiento de Espartero, del que les hablaba antes. Se instaura el gobierno de Espartero de 1840 a 1843. Es un pronunciamiento militar que tiene su origen en Barcelona, que era donde estaba Espartero ubicado en ese momento, en Madrid, y se reproduce por todo el territorio nacional. Málaga, como capital abierta al mar, además, se suma al pronunciamiento y manda un destacamento de la Guardia Nacional a Antequera. Y ese destacamento de la Guardia Nacional llega a Antequera
junto con el conde de la Camorra, que es el hombre que habitaba la Casa de las Torres del barrio del Carmen, si lo tienen en mente, una figura muy destacada del progresismo en España. Pues el conde de la Camorra se pone al frente de ese destacamento militar y además moviliza a la población. La población, el destacamento militar de Málaga y el conde de la Camorra marchan en masa a las casas consistoriales en el Coso de San Francisco. Y el conde de la Camorra entra a la reunión del ayuntamiento y le dice al presidente del cabildo, al alcalde: Málaga se ha sumado al pronunciamiento, toda España se ha sumado al pronunciamiento. ¿Tú qué haces? ¿Te sumas al pronunciamiento o no? Y todos los regidores, a una, se suman al pronunciamiento y a la causa del progresismo sin lugar a dudas. ¿Dónde está la duda? ¿Lo hicieron por convicción o lo hicieron por la presión que suponía tener al ejército en la puerta? Sí y no. 3 años más tarde cae Espartero con otro pronunciamiento militar de signo moderado y el procedimiento es el mismo. Vienen las tropas desde Málaga, se llega al cabildo y se dice: toda España se ha pronunciado a favor del partido moderado, ¿vosotros qué hacéis? Les llevó más de una semana a las tropas de Málaga convencer al cabildo antequerano de que se sumasen al pronunciamiento moderado. Más de una semana. Primero tuvieron que conseguir que se reuniesen todos los regidores, porque no se reunían desde hacía días y hubo incluso que amenazarlos con una multa de 200 ducados para que llegasen a la reunión. Y luego, cada vez que se les instaba a sumarse al pronunciamiento, daban evasivas por respuesta. No sabemos qué hacer, esperamos órdenes de Madrid, no estamos seguros, hasta que se les dijo: o os sumáis al pronunciamiento o militarizamos el cabildo y lo ocupamos con las armas. Y entonces no tuvieron más remedio que aceptar a regañadientes el nuevo orden de cosas. Y en 1854, cuando ocurre la nueva revolución, progresista otra vez, ¿qué hizo el cabildo? El procedimiento fue exactamente el mismo. Otra vez se subleva en armas todo el país. Otra vez Málaga pide a Antequera que se sume al pronunciamiento. ¿Y qué hace Antequera? Antequera, como se puede leer en este documento, dice: Junta de Gobierno de esta ciudad, como consta a usted, ha tenido efecto en la mañana de hoy el pronunciamiento de esta ciudad, con la sensatez y cordura propia de este pueblo, sin que haya habido desgracia alguna que lamentar, y como el buen comportamiento de esta ilustre corporación en tan críticas circunstancias, la ha hecho acreedora a la confianza pública. Es decir, nuevamente, sin dudarlo, el cabildo se suma otra vez al pronunciamiento progresista. No duda para sumarse al pronunciamiento progresista en 1840, no duda en 1854, pero para sumarse al ala moderada en 1843 sí había expresado dudas. Es decir, como les dije anteriormente, yo sostengo que el cabildo antequerano tuvo tradicionalmente una historia de afinidad progresista en lugar de afinidad a favor del partido moderado. Y eso se refleja años más tarde, en la década de 1860, Isabel II no tiene lealtades, está próxima a caer. La revolución ocurrió en 1868. Y en ese momento, el gobernador civil de Málaga, que era Antonio Guerola, circulaba informes a la corona informando de todos los pueblos que estaban bajo su control en la provincia de Málaga. Y cuando habla de Antequera dice: Antequera es una ciudad sediciosa y es una ciudad que a mí me provoca constantes desvelos. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos jornaleros y muchos trabajadores de las fábricas de paños, que están permanentemente protestando y alterando el orden. Eso por un lado. Y aparte de ese problema, la situación se resolvería fácilmente si la nobleza se opusiese a esas protestas. Pero es que la nobleza no se opone, porque los nobles no se ponen de acuerdo, están enfrentados unos a otros. Entonces, por un lado tenemos que las clases trabajadoras están provocando desórdenes, que quien tendría que frenarlos no los frena. ¿Y por qué las clases trabajadoras provocan desórdenes? Y dice Guerola: porque la familia Aguilar ha estado permanentemente sembrando cizaña entre los trabajadores. Y les dice además, hasta tal extremo que el propio Manuel María de Aguilar, que tan demócrata era, ha tenido que dar marcha atrás porque se ha dado cuenta de que la situación se le ha escapado de las manos y ha tenido que moderar su postura. Es decir, Manuel María de Aguilar fue demócrata y estuvo a favor de las reformas en el país de manera decidida hasta que se dio cuenta de que aquello podía desembocar en una revolución social. Entonces se echó atrás y siguió defendiendo los cambios lentos y desde dentro del sistema. ¿Qué es lo que nos cabe preguntarnos a nosotros? Desde la perspectiva actual,
¿Se volvió templado Manuel María de Aguilar al final de su carrera política? Desde la perspectiva actual, sí, pero en la época no, porque la Revolución de 1868 fue una combinación, por un lado, de la conspiración política llevada a cabo por intelectuales como Manuel María de Aguilar, partidarios de los cambios paulatinos y desde dentro, y al mismo tiempo la revolución social que fue incitada por alas mucho más radicales del progresismo y de la democracia que sí eran partidarias de la revolución social. Fue la combinación de la conspiración política y de la revolución social la que confluyó en 1868 e hizo posible que la armada del almirante Topete tomase el puerto de Cádiz y a partir de ahí avanzase y acabase tomando el gobierno de Madrid semanas más tarde. Es decir, fue tan necesaria la postura de lucha no violenta desde dentro y lentamente como de lucha violenta en la calle contra las instituciones y de manera frontal. Y así, con la combinación de ambos elementos, se hizo posible que la monarquía isabelina, que desde hacía tiempo era un gigante con pies de barro, se desmoronase a poco que las masas ocuparon las calles en septiembre de 1868, porque los únicos que no se daban cuenta de que la monarquía estaba en crisis y aquello no tenía solución eran los pocos partidarios que quedaban a la reina, entre ellos su amante Marforí, que se fue con ella al exilio en septiembre de 1868. Y hasta aquí la ponencia. Muchas gracias por escucharme.